Quiero comenzar el mensaje de hoy, iglesia. Estaba leyendo que en la penitenciaría de San Luis, en Estados Unidos, un científico quiso hacer un experimento. Ustedes saben que ahí permiten la pena de muerte. Entonces, un científico habló con las autoridades competentes y les dijo que quería hacer un experimento con un condenado a muerte. Y entonces entrevistó a algunos y había un hombre que había sido condenado a muerte a la silla eléctrica. Y entonces le contó en qué consistía el experimento y le dijo: mire, usted ha sido condenado a muerte, de todas maneras se va a morir. Yo quiero ofrecerle un experimento. Si usted me lo permite, le vamos a cortar, hacer un corte en su muñeca derecha, le vamos a cortar una vena y vamos a dejarlo a usted para que usted muera desangrado. Si por alguna razón, como el corte que se le va a hacer es pequeño, su sangre pudiera coagular, entonces usted se salvaría. Pero si no coagula la sangre, usted se muere y de todas maneras usted se va a morir. Entonces el condenado dijo: bueno, prefiero morir en esta muerte, si fuera el caso, a morir en la silla eléctrica, que es una muerte muy violenta y muy fuerte y muy dura. Y entonces el científico le dijo: usted no sentiría nada, sería una muerte sin dolor. Entonces el condenado accede al experimento, le hacen una incisión, pero no muy profunda, se la hacen muy por encimita, nada más, no le tocan las venas, no le tocan ninguna vena, no le tocan ninguna arteria. Y entonces lo amarran a una cama de hospital, ponen debajo de la muñeca de él. Esto es un experimento verídico y comprobable. Esto pasó en la vida real, en esta prisión de San Luis. Y entonces le ponen una vasija de aluminio y le dicen: no puedes ver, pero vas a escuchar el goteo de la sangre. Pero lo que el condenado no sabía es que, como no le cortaron las venas, lo que cortaron fue un tubo, abrieron una válvula de una bolsa de suero. Lo que él iba a estar escuchando, el tic, 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 iba a ser el suero y no su sangre, pero él no lo sabía. Entonces comenzaron con el primer día y él escuchaba. El científico le dijo: no vas a poder ver, pero vas a escuchar la sangre donde va a caer en esa vasija de aluminio. Y él no podía ver, pero escuchaba y escuchaba ese tic, 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 tic. El científico cada 10 minutos venía y cerraba la válvula del suero para que el condenado pensara que la sangre iba disminuyendo. Y a medida que pasaban las horas, el condenado comenzó a ponerse blanco, pálido, estaba pálido. Y cuando el científico determina de una sola vez cerrar completamente la válvula, entonces el condenado le dio un paro cardíaco y falleció. En las conclusiones del dictamen del científico dice lo siguiente: ha quedado debidamente acreditado el poder que tiene la mente. La mente humana cumple al pie de la letra todo lo que se le envía, ya sea algo positivo o negativo, y que su acción involucra a todo el organismo, tanto a la parte orgánica como a la parte psíquica. Este experimento me llamó la atención porque al condenado le hicieron un engaño en su mente, le hicieron pensar que le habían cortado las venas y él falleció sin perder una sola gota de sangre. Quiere decir que la mente, iglesia, tiene un poder, y así he titulado el mensaje de hoy: el poder de la sugestión. Diga conmigo: el poder de la sugestión. 1, 2, 3. Diga conmigo: el poder de la sugestión. Quiero escucharlo. Diga conmigo: 1, 2, 3. El poder de la sugestión. La mente tiene tanto poder, iglesia, que dígale al que está a su lado: preste atención lo que está pensando. Piense lo que está pensando, porque la mente tiene la costumbre de creer todo lo que se le dice. Bueno o malo, la mente tiene el poder de creerlo,
cuando yo le hablo y me hablo a mí mismo y yo me digo qué feo que estoy, cada día estoy más viejo, más arruinado, más hecho leña, la mente todo eso lo capta y lo toma y piensa que es cierto. Pero si yo vengo y me digo, es que yo me siento cada día más joven, más atlético, me siento que estoy muy bien, etcétera, etcétera, la mente también toma eso. ¿Y qué es lo que pasa, iglesia? Que hoy el Señor nos va a enseñar a través de su palabra de tener pensamientos firmes, pensamientos fuertes y pensamientos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios nos va a enseñar a través de su palabra lo importante de que nosotros eduquemos la mente y que nosotros la cultivemos con pensamientos positivos en Dios, pensamientos afirmativos pero en Dios. No es metafísica, no es nueva era, es el poder de la palabra entrando a su mente y a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es creyendo lo que dice la Biblia, que dice Dios de cada uno de nosotros. Dicen los científicos, los psicólogos, que hay 3 maneras de vernos. No hay más, 3 maneras como usted se percibe. 1, como te ven los demás. 2, como te ves a ti mismo. Y 3, como realmente eres. Si nosotros dependemos de vernos como los demás nos miran, estamos en problemas. Porque cuando una persona anda de buenas te va a ver de bien, pero cuando anda de malas te va a ver mal. Cuando una persona de repente te ve bien, te vas a sentir bien, pero si te ve mal, te vas a sentir mal. Si yo dependo de sentirme como me ven los demás, imagínense. Si yo dependo de sentirme como yo me miro, muchas veces me levanto y me voy a ver, dijo el hermano Brad Pitt, ¿verdad? Pero otro día me voy a ver como Betty la Fea, qué feo Mateo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo no puedo depender de cómo yo me sienta. Hay veces que yo me siento mal, me levanto, me siento mal, pero no puedo verme como yo me siento. ¿Sabe cómo tengo que verme yo? Como realmente es. ¿Qué significa eso? Lo que Dios dice de cada uno de nosotros. ¿Sabe que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene cosas buenas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces yo hago caso a lo como me miran los demás o como me miro a mí mismo, pero no le hago caso a lo que dice la palabra de Dios. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios, a ver qué habla la palabra de Dios del poder del pensamiento, del poder de la mente, del poder de la sugestión, de cómo nos mira Dios, de lo que dice Dios, de lo que usted y yo deberíamos de prestarle atención, iglesia. Les aseguro que si usted a partir de hoy pone en práctica lo que va a aprender en este culto, en esta palabra, en lo que vamos a reflexionar, si lo ponemos en práctica a partir de hoy, les aseguro que usted y yo vamos a sonreír en medio de los problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque los problemas son circunstanciales. Hay problemas que pasan, vienen y se van, pero hay problemas que vienen y nosotros permitimos que se queden. Y entonces nosotros postergamos la situación, la prueba, la adversidad, sabiendo que la Biblia nos enseña a nosotros cómo tener pensamientos firmes, pensamientos fuertes. El condenado le engañaron la mente, él pensó que le habían cortado las venas, engañaron a la mente de él pensaba que lo habían cortado las venas y lo que él no sabía era que lo que sonaba era suero, iglesia. Cómo la mente le dio órdenes al cuerpo hasta producir un paro cardíaco pensando que ya no tenía sangre. Mire qué fuerte y mire qué real es esto, iglesia. Por eso vea lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vaya a Filipenses capítulo 4, si es tan amable, y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al pensamiento o a la mente o al pensar. Filipenses 4, y vamos a ir al versículo 8 y vea la invitación que nos hace Dios a través de su palabra. Dios nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, diga conmigo verdadero, honesto, diga conmigo honesto, justo, diga conmigo puro, amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, oiga lo que dice la Biblia, en esto pensad. La Biblia nos está invitando, iglesia, a pensar en cosas buenas, en cosas positivas, a tener un pensamiento en Dios, en cosas buenas, iglesia. Y es que la Biblia está llena de versículos bíblicos donde nos afirman los pensamientos. Hay un versículo que está, no lo busquen, pero nada más lo menciono para que usted
Después, si lo puede anotar ahí, lo llegue a leer en su casa con calma. Filipenses 4:13 es un versículo que todos conocemos. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto lo podemos decir? Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted comienza a decir ese versículo y usted mismo se lo predica y usted lo cree, y usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira lo que dice Romanos 8:37, por ejemplo. Dice: somos más que vencedores en Cristo. Claro que usted se ve al espejo y se ve que usted, por decirlo de alguna manera, con sus fuerzas, con sus cosas, con sus aptitudes, lo que sea. Pero cuando usted dice: en Cristo soy más que vencedor, la cosa cambia. Ya yo no estoy diciendo que yo soy más que vencedor en la fuerza de Luis Serrano, porque yo sé que la fuerza de Luis Serrano se debilita, se acaba, pero yo sé que la fuerza de Dios es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo puedo decir que yo soy más que vencedor en Cristo. La pregunta es, o aquí la clave es, en Cristo. Yo podría pararme al espejo y decirle: hey, ¿por qué estás desanimado? Si tú eres más que vencedor en Cristo. En Cristo usted es súper poderosa. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Usted en Cristo es un súper humano, por decirlo de alguna manera, porque usted en Cristo tiene una fuerza sobrenatural que no es la suya, es la de Dios. Por eso nos conviene, iglesia, leer la palabra de Dios, y no solo leerla, creerla, estudiarla, meditarla y dejar que su palabra entre en nuestros pensamientos. Lo que te va a hacer firme en tus pensamientos es la palabra de Dios. Cada vez que yo leo la palabra de Dios, por ejemplo, cuando usted lee Efesios 1:13, dice que nosotros ya somos bendecidos. Si yo le pregunto aquí: ¿cuántos son bendecidos? Ay, ahí voy, pastor. No. La Biblia dice que ya somos bendecidos. Dice: con toda bendición en los lugares espirituales. Ya usted es una bendecida y un bendecido. Camine como bendecido. Hace unos domingos atrás hablábamos de las águilas. Entonces podríamos caminar con mentalidad de águila. ¿Cuántos dicen amén? Pensando como las águilas, caminando como las águilas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice: ¿quién es usted pero en Cristo? La Biblia dice: ¿quién es usted en Cristo y quién es usted no en Cristo? Pero ¿cuántos están en Cristo? Aquí, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos están buscando su presencia? ¿Cuántos quieren esa unción poderosa de Dios? ¿Sabe por qué? Porque está en su palabra, iglesia. Mire, con solo este versículo dice: piensa en lo bueno. Pero ¿en qué pensamos nosotros? ¿En qué pensamos nosotros? Vamos a ver, hagamos un autoanálisis. Análisis en este momento. ¿En qué pensó hoy en la mañana? ¿Pensó en la deuda? ¿Pensó en el problema? ¿Pensó en la enfermedad? ¿Pensó en la escasez? Si usted me dice a mi pastor: es que estoy pasando por un problema económico, tengo mucha escasez, la Biblia dice que Él proveerá todas tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted puede caminar en esa palabra y usted puede decir que Dios le proveerá todo lo que usted necesita. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Imagínese que la Biblia dice que usted es un especial tesoro para Dios, que Dios te ama con amor eterno, que Dios te ha perdonado los pecados. Imagínese que usted se puede parar al frente y decir: Luis Serrano, ¿por qué te veo desanimado si eres un perdonado? Cristo ya te perdonó, la sangre de Cristo te lavó, te limpió, y ahí se va la culpa. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas citas, iglesia, y hay muchas promesas de Dios, porque Dios quiere que nosotros tengamos pensamientos positivos en Dios, pensamientos de bien, pensamientos de amor, pensamientos de paz. Pero la pregunta del millón es: ¿por qué no juega la pasada? Porque la mente es poderosa. Si alguien viene a usted y le dice: ay, qué feo se ve con esa camisa, eso tiene un impacto en usted, y de usted depende si lo recibe o no lo recibe. Usted podría hacer tres cosas. Usted podría decirle: tu abuela va para allá, como dicen aquí. O usted podría decirle: ay, verás que es su percepción, se la respeto, pero viera que me siento tan cómodo, tan bello, tan lindo, tan linda, tan preciosa. Y ahí se acabó. ¿Y usted qué hizo? No se comió no le dijo: tu abuela, lágrese de aquí, ¿verdad? Pero usted no tomó esa palabra negativa. Alguien te podría decir: mira, qué rara se ve usted con el pelo recogido.
Y usted podría decirle, ¿y a usted qué le importa? No, pero usted se le dice eso, obviamente se va a enojar, ¿verdad que sí? Pero entonces usted le dice, viera lo cómoda que me siento con el pelo recogido, me siento sexy, me siento guapa, me siento linda, me siento preciosa. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted bloquea el pensamiento negativo, porque hay una forma de verse. ¿Cómo? Como me miran los demás. Alguien me puede ver que tengo autoridad, que tengo mucha seguridad, pero alguien me puede ver que voy, este no es un águila, esto es un gallina, qué sé yo. Si yo dependo de hacerle caso a lo que digan los demás, entonces yo voy a caminar en función de lo que digan los demás. Si alguien dice, te ves bien de morado, andas de morado, pero si alguien dice, te ves bien de amarillo, vas a andar de amarillo. ¿Por qué? Porque vas a estar dependiendo de los demás. Qué lindo es depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que me importe un carajo, digo un compañero, lo que digan los demás, pero lo que diga Dios es lo que me importa. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios y dicen, Dios, tu comentario es el que me importa? Tu comentario es el que me importa. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Iglesia, esto no es de que vamos a salir aquí jugando de vivos, es que usted se va a pescar. ¿En qué pensó hoy? La Biblia dice, en esto pensad. ¿Pensamos en lo bueno? ¿Alguien aquí está pensando que le van a pasar cosas buenas? ¿Alguien aquí se levantó hoy pensando, diciendo, Señor, gracias porque me van a pasar cosas buenas? Porque cosas buenas van a suceder a los hijos de Dios, aquellos que creen tu palabra, aquellos que caminan en tu bendición, le van a pasar cosas buenas. Dígale al justo, dice la palabra de Dios, le irá bien. Pero ¿por qué pienso lo malo? Porque así es la mente. Por eso titulé el mensaje hoy, el poder de la sugestión. Alguien viene y te dice un comentario negativo de cómo andas vestido, inmediatamente deseas ir a cambiarte. Si alguien viene y le dice, uy, Erika, es que esto y esto y eso, usted inmediatamente recibe eso tan negativo que usted dice, ay, ¿por qué me puse estos zapatos? Hoy voy a ir a cambiarme. ¿Por qué? Porque eso tiene poder. Como también alguien te puede decir, wow, ¿qué se hizo hoy en el pelo? Y usted dice, así 3 días, 4 días de no bañarme, 4 días de no gastar champú, dice. Es que no sé, lo veo radiante. Y usted dice, está ciegas, hermanita, pero gloria a Dios por ese comentario, ¿saben? Porque las cosas buenas producen cosas buenas y las cosas malas producen cosas malas. Usted y yo tenemos que acostumbrar a esta mente a pensar cosas buenas. ¿Por qué solo pensamos lo negativo? ¿Por qué nos enfermamos y ya estamos pensando que nos van a cafetear? Nos enfermamos y lo primero que pensamos es que nos vamos a morir. Y dígale que está solo hierba, ¿cómo es? Hierba mala nunca muere, no, es algo positivo, ¿eh? Por lo menos digo que no se va a morir. Entonces imagínense, iglesia, ¿por qué empezamos a toser? Ay, y ya corremos pensando a la funeraria y a dejar todo arreglado porque pensamos que nos vamos a morir? ¿Por qué? Nos llaman por teléfono. Lo llaman por teléfono, ¿por qué no pensar? Wow, viene un ascenso, una buena noticia. Wow, el tío rico murió y me dejó heredero. ¿Por qué pensamos? Ay, ¿ahora qué será? ¿Qué hicieron los chiquillos? ¿Qué tortas se jalaron? Porque la mente es muy tremenda, iglesia. La mente le jugó una mala pasada a este condenado. Este condenado murió sin derramar una gota de sangre. ¿Por qué? Porque la mente ya le había dicho, te estás desangrando. Oiga, ya le cerraron más, ya no cae tanta sangre. La mente iba trabajando hasta que cuando ya no escuchó más sangre, la mente le dijo, listo, que Dios te acompañe. Y le dio un paro. ¿Por qué? Porque la mente es poderosa, iglesia. ¿Y qué es lo que quiere Dios enseñarnos a nosotros? Que como la mente es poderosa, use la mente para bien. Úsela para usted. ¿Por qué tanto maltrata usted misma? ¿Por qué se para al espejo y se dice cosas usted misma? Se maltrata. ¿Por qué usted mismo se maltrata? ¿Por qué usted mismo se dice cosas negativas? Porque usted se para al espejo y se dice cosas negativas. Porque usted piensa cosas negativas. Porque usted piensa que los demás piensan cosas negativas. Porque la mente te está jugando una pasada. Pero hoy le traigo un secreto de parte de Dios. ¿Se puede formatear la mente? ¿Qué dice usted? ¿Amén o no amén? Dicen los psicólogos que un niño de 1 año a 5 años tiene la capacidad de procesar todos los pensamientos. Si el niño está intentando hacer algo y le sale mal y el papá le dice, estúpido, tonto, es que usted no sabe hacer nada, ese niño se bloqueó y va a interpretar cada vez que le sale algo malo de que él no es capaz de hacer las cosas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ese niño va a crecer con traumas y con bloqueos. Pero si tiene un papá que le dice, hijo, no pasa nada, papi, vuélvalo a intentar, usted es capaz, usted es muy carga, no pasa nada, levante, ese niño lo va a volver a intentar. Mamás que están aquí, mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos, porque la mente de él tiende a creer todo lo que usted le diga.
Si usted le dice que no sirve para nada, que no va a servir para nada, que esto, que lo otro, él se lo va a creer. La mente lo va a engañar y se lo va a creer. Pero si usted le dice: hijo, vas para cosas grandes, eres un campeón, hijo, yo veo tanto talento en ti, es que eres inteligente. ¿Por qué nos cuesta decir las cosas buenas? Las hermanas Williams, que era Serena y Venus Williams, el papá hizo una labor con ellas tremenda desde pequeñitas. Las educó dándole palabra, pensamientos afirmativos. Claro está que las formó con disciplina, con entrenamiento y todo. Las convirtió a las dos en las mejores tenistas de, no sé si a nivel del mundo, imagínense. Pero él, cuando la gente le decía: no lo van a lograr porque son de color, porque son personas que no son blancas, son de color, él le decía: no le hagas caso, porque yo estoy viendo a la futura campeona, muchas van a venir a pedir tu autógrafo. Y la chiquilla se la creyó, porque la mente cree todo lo que usted le diga. Dígale cosas buenas a su mente, en serio, iglesia. Comience a decirle cosas buenas desde la palabra de Dios. Hay muchas cosas que usted le puede decir a su mente hoy. Usted le puede decir: soy perdonado, soy acepto en Dios, Dios me ama, soy importante para Dios, Dios dio la vida por mí, como dijo un hermano el jueves, y si solo yo existiera en la tierra, por mí hubiese muerto Jesús. Soy importante, aunque fuera yo y existiera solo yo, Jesús hubiese muerto por mí. Y entonces yo comienzo a decirme: soy la niña de los ojos de Dios, soy especial tesoro, Dios me ama, y yo puedo comenzar a formatear mis pensamientos. Yo les entiendo, iglesia. Ninguno de ustedes, la mayoría de acá, tuvimos papás que nos dijeran a nosotros: eres un campeón. Yo no lo tuve. Yo crecí con muchos complejos de inferioridad, de inseguridad, de temores, porque eso era lo que me inculcaban mis adultos, mis hermanos, mis padres. Cuando uno se equivocaba, cuando uno llegaba llorando, ¿a cuánto les ha dado miedo, chiquitillos? Yo creo que todos hemos pasado por ver sombras, ver cosas. Y yo llegaba a la cama de papá porque yo quería que él me protegiera, y él me decía: no seas maricón, los hombres no lloran, vaya chiquillo, maricón. Y yo, me dice maricón. Entonces las palabras tienen poder. La mente cree todo lo que le dicen. Y a nosotros, chiquitillos, ¿qué no nos decían? Cuando usted era pequeñilla, ¿qué le decía a su mamá? Yo no sé si usted tuvo una madre que le decía: hija, vas para cosas grandes, te veo, eres inteligente. O le decía más bien burra, babosa, etcétera, etcétera. ¿Qué le decía? Yo no sé, y los podría entrevistar a todos ustedes, pero creo que la mayoría de nosotros no nos decían cosas asertivas. Yo tuve un papá alcohólico. ¿Qué puedo esperar de un papá alcohólico? Que me diga: vamos a jugar, campeón, vas a jugar en el mejor equipo de Costa Rica, en el Saprissa. Imagínense. Imagínense, iglesia, la semana pasada estuve engripado. Estuve tan engripado que empecé a desvariar, dice uno, en la noche. Me soñé que era liguista, imagínense. Vea de mal que estaba. Vea lo mal que estaba. No, es una broma, es una broma. Pero vamos a ir a la siguiente palabra. Dígale que está a su lado: ¿puedes formatear tu mente? Dígale así: ¿puedes formatear tu mente? Todo lo que te dijeron pequeño, yo creo que Dios lo puede hacer, iglesia. Yo quiero agarrar esta palabra a partir de hoy y tratarme bien conmigo mismo. Decirme cosas amorosas, decirme cosas lindas, yo mismo. Si nadie me las dice, me las digo yo. Y sé que Dios me las dice. ¿Cuántos dicen amén? Sé que Dios me las dice. ¿Y cuándo las sé? Cuando leo la Biblia. La Biblia está llena de mensajes de Dios, del amor de Dios. Son las cartas de amor para nosotros. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla de su amor. Dios nos habla de lo importante que somos para Él. Dios nos habla de que Él nos ama, de que Él ama estar con nosotros, de que Él quiere que nosotros le busquemos, que lo busquemos cada día más en intimidad. Por eso la Biblia dice en Romanos 2, vamos a ir rápido, Romanos 12. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podéis comprobar cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Pero ojo lo que dice: transformaos. Nos toca a nosotros. Usted puede bloquear todos los pensamientos de lo que su mamá le decía, y usted puede pararse, hermano, al espejo y decirle: lo que tu mamá te dijo no es cierto. Te lo dijo porque estaba brava. Te lo dijo porque a ella se lo dijeron y era una cadena, era un patrón.
A ella le dijeron que iba a ser maceta y del corredor no pasaba. Me lo dijo a mí, pero yo eso lo cancelo a partir de hoy. Mamá me lo dijo porque estaba brava, pero eso no es cierto. Lo cierto es lo que dice Dios. Dios dice que soy su especial tesoro, que soy la niña de sus ojos, que en Cristo todo lo puedo, que Él proveerá mis necesidades, que Él es mi pastor y nada me faltará, que con Él todo lo puedo, que con Él puedo conquistar naciones, que con Él puedo hacer lo que quiera porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces usted comienza a decirse y pésquese. Mañana cuando se levanta, ¿qué es lo primero que piensa? Este trabajo, otra vez la misma cosa, no me alcanza para nada. Este trabajo, o si no tiene trabajo, no tengo trabajo. Y si tiene trabajo, tengo mucho trabajo. Esa es verdad. El que no tiene trabajo, pues no tiene trabajo. El que tiene, porque tiene mucho, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a tener un pensamiento negativo. Dígale que está solo. A usted le toca rechazarlo, formatearlo con la gracia y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Qué bueno que aquí se levante una generación que se ame a sí mismo, que tenga amor propio, que no le importe. ¿Sabe por qué a las chiquillas a veces los jovencillos hacen tantas cosas con las muchachitas? Porque tienen su autoestima baja, porque han creído las tonteras que le han dicho, y viene un patas vueltas y le dice cualquier tontera, se la creyó y se la llevó entre las patas, como decimos aquí. Pero ¿qué tiene que hacer una joven? Creer que Dios, usted es preciosa a los ojos de Dios. Dios te diseñó, te hizo única, eres única y irrepetible. Nadie te puede mejorar, eres única. En todo el mundo nadie tiene tus huellas digitales, ¿sabía eso? Nadie tiene tus huellas dactilares. Eres única. La nariz suya, por ejemplo, véase la nariz. No puedo, pastor, bueno, en el espejo. Su nariz, ¿sabía que es única? Aunque todas se parecen, usted tiene una nariz única, algo te hace único, aunque sea narizón o no narizón o qué sé yo. Usted puede decir, mi nariz es única, tengo algo que nadie tiene. Cuando alguien le juegue vivo, usted le dice, yo también tengo algo que usted no tiene. ¿Qué? Mis huellas dactilares. Nadie las tiene. Somos únicos, iglesia. Dios nos hizo y rompió el molde. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo vamos a tener que terapiarnos nosotros mismos. A mí me ha costado muchísimo, porque yo viví en una familia muy pobre, donde había un papá alcohólico, una mamá que practicaba la brujería, la hechicería. A mí me tocó ver muchas cosas. Yo en el 3er grado de la escuela me orinaba en la cama. Miedos. Se hablaba de los cuentos de la, ¿cómo se llama? La Llorona, el padre sin cabeza. Y nosotros vivimos, yo un día le contaba a mi esposa, nosotros vivimos y no teníamos, pequeñillos, luz eléctrica. Nosotros nos fuimos de la generación que nos alumbramos con candela. Nosotros éramos muy pobres. Fuimos de la generación que teníamos excusado de ¿cómo se llama eso? De tierra. No me da vergüenza decirlo, iglesia. Esto le puede ayudar a alguno que esté aquí, porque a veces creemos que todos somos modelo terminado y no saben por dónde hemos pasado. Y todo eso Dios ha logrado formatear mi mente. ¿Sabe cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. De mis 11 hermanos, imagínense, soy el menor de todos. Fui el único que rompió la cadena del estudio, porque en mi casa yo cuando entré al Poder Judicial, yo no tenía el bachillerato. Lo que tenía era el diploma de la escuela. Cuando llegué a Cristo, el Señor comenzó a hacer cosas en mi mente. Luego me metí a estudiar y yo dije, ¿quién me mete a mí estudiando? Imagínense. Cuando le conté a mi papá, ya yo casado, con hijos y estudiando, me dice, está loco usted, ya le pasó el tiempo. Mi papá, en lugar de felicitarme, me dijo, no hombre, eso no es para usted. Usted tiene que irse a trabajar y traer plata a la casa. Cuando terminé el bachillerato por madurez, comencé a estudiar en la universidad, imagínese usted. Con todo el formateado que estaba, con todo lo que me decían, el Espíritu Santo comenzó a decirme, usted puede, usted puede, usted puede, usted es capaz, usted es esto, usted es lo otro. Y entonces comencé a creerle a Dios. Me acuerdo una vez que yo era conserje en la corte y andaba con un cepillo ahí limpiando, y escuché a un pastor predicar, usted es un hijo de Dios, usted es un príncipe. Usted tiene sangre realeza, usted tiene el ADN de Dios, usted tiene el apellido de Dios, usted es alguien importante para Dios. No importa si usted es conserje, si es policía, si es esto, si le toca recoger basura, el trabajo no importa, pero la dignidad es que usted es un hijo de Dios. Y yo me la creí, iglesia, y yo me la creí,
porque a veces la gente puede pensar que porque tiene un trabajo más bajo, como dicen algunos, porque no soy gerente, soy conserje, me siento menos que los demás. Tu abuela, somos iguales delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todos valemos lo mismo, la sangre de Cristo, y todos somos importantes para Dios. Pero a veces nos escondemos en una corbata. A veces nos escondemos en una corbata porque aquel anda corbata o zapatos de marca o camisa de marca, me siento menos. ¿Sabe por qué? Porque eso es la mentira de la mente, como me han engañado. Y entonces yo me la creí, iglesia. Y eso fue domingo. Escuché esa palabra domingo y el lunes llegué a limpiar los pasillos, porque me tocaba limpiar los pasillos de la corte, del séptimo piso de la corte, de la corte. Y me acordaba lo que había dicho el pastor: camine con esa escoba, camine con esa pala y créasela que usted es un príncipe. Y yo me imaginaba así con las túnicas de príncipe, caminando así por los pasillos, limpiando la basura. Y me topaba a los letrados y a los jueces y les decía: ¿qué hubo? Y me cuedeaba hasta con los magistrados. ¿Por qué? Porque me la creí, iglesia. Porque sé que soy importante. Un puesto, la plata, lo que usted tenga no determina quién es. Usted es importante porque usted es importante y usted tiene el apellido de Dios y usted es una hija de Dios y un hijo de Dios. Punto. Y si alguien quiere hacerte sentir menos, no se lo permita, porque la mente te quiere engañar. La mente te quiere decir que eres importante por lo que haces o por lo que tienes. No, eres importante porque eres importante, porque eres un alma de Dios, porque eres un hombre, una mujer de Dios, porque eres un niño, un joven de Dios. Eres importante. Usted no le tiene que demostrar nada a nadie. Y la gente no vale por las cosas que tenga. Alguien puede tener muchas cosas y no sentirse nada. Y alguien no puede tener nada, como la Madre Teresa de Calcuta, que no tenía nada, pero ella era rica. ¿En qué? En obras, en Dios, en la fe y en las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque se la creyó, iglesia. ¿Por qué tantos hombres en la Biblia ordinarios hicieron cosas extraordinarias? David, por ejemplo, José, por ejemplo. ¿Cuántos hombres y mujeres hicieron cosas extraordinarias? Porque se la creyeron. Gedeón, por ejemplo. Gedeón era de los más pobres, del clan más pobre, y era el último de los hijos. Cuando el ángel se le apareció y le dijo: valiente, oiga lo que le dijo: valiente, valiente, le dijo. ¿Quién le habla? A usted. Pero ¿cómo valiente si estoy aquí escondido de los enemigos? Sí, porque la mente te ha engañado, pero eres un valiente. Dios te va a levantar para cosas grandes. Y él comenzó a abrir su pensamiento, a saber quiénes somos en Dios, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es usted en Dios, iglesia? ¿Quiénes somos en Dios? Somos gente de valor en Dios. Por eso la Biblia dice lo siguiente. Voy con esta cita bíblica. A usted le va a tocar, iglesia, pelearse con pensamientos negativos. A usted le va a tocar. Porque a usted le va a tocar formatear su mente. Porque a usted de pequeñilla le dijeron: no se puede. A ustedes de pequeñilla le dijeron: no tenemos un apellido muy famoso. No tenemos un apellido muy carga. No somos de gente de plata. No somos gente. A usted le dijeron muchas cosas, pero Dios te dice lo contrario. Dios dice, oiga lo que dice Dios. Oiga lo que dice Dios. Vaya a su Biblia y busque el Salmo 118, 29. Vea lo que dice el salmista. Contigo, dice, desbarataré ejércitos. Salmo 118, 29. Salmo 118, 29. Dice el salmista. 118, 19 o 29. Yo lo tengo acá. Dice Salmo 118, 29. Después buscamos bien. Entonces dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios yo saltaré muros. Contigo, dice el salmista, contigo dice, yo derribaré ejércitos. Iglesia, oiga lo que dice el salmista: contigo. O sea, él está diciendo: si yo voy solo, pero si voy con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la diferencia? Era 18. Salmo 18 es, 18, 29. No era 118, es que ahí puse un dedazo ahí. 18, 29. Ahora sí, gracias, hermana. Contigo desbarataré ejército. Wow, imagínense, él está diciendo: con Dios yo voy a desbaratar ejércitos.
¿Cuánto lo pueden decir? ¿Cuánto pueden decir? Con Dios yo puedo desbaratar ejércitos. ¿Amén o no amén? Oiga lo que está diciendo él. Él está diciendo, Dios es suficiente. Dios es suficiente para mí. Otra cita bíblica, iglesia. Voy rápido. Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. En la palabra de Dios hay promesas, iglesia, de perdón, promesas de cobertura de Dios, promesas de paz, promesas de que Dios te da la victoria en medio de los enemigos. Hay muchas promesas, hay promesas de descanso, hay muchas promesas. Y quiero leer, después de esto, Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y porque usted no se lo puede decir hoy en la mañana cuando se levantó, o mañana cuando se levante, o hoy en la noche, usted se puede parar al espejo y decir, el Señor es tu ayudador. ¿De dónde viene tu socorro? De Dios. ¿Quién te va a ayudar? Dios. Y esos pensamientos, iglesia, y esas palabras te van a traer ánimo, porque el desánimo toca la puerta de nosotros. ¿Y cómo vas a hacer con esa deuda? ¿Y cómo vas a hacer con esa enfermedad? ¿Y cómo vas a hacer con ese problema? ¿Y cómo vas a hacer con esto? ¿Y cómo vas a hacer con este hijo? ¿Y cómo vas a hacer con eso? Y entonces usted dice, yo no sé cómo voy a hacer, pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Yo no tengo, pero Dios sí tiene. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Dios tiene fuerza suficiente. Como un día le dijeron a un joven, alguien le dijo, no, pero es que usted no puede, le dijeron. Y se quedó el joven viéndolo así, yo nada más viendo a ver cuándo empezaban los golpes. Yo comiendo palomitas, viendo a ver cuándo empezaban los golpes. Y se para el joven y le dice, sí, hoy no tengo, pero voy a tener. Y yo, bingo, esa era la respuesta. Cuando alguien te tenga y quiere ofenderte, te puede decir que usted no tiene. Usted le puede decir, es cierto, no tengo, pero voy a tener. Dios va a proveer, Dios va a ser mi proveedor, Dios es mi ayudador. Iglesia, hay que cambiar la forma como hablamos. A veces somos muy ingratos con nosotros mismos, nos maltratamos a nosotros mismos, decimos que no vamos a poder, decimos que de esto no salimos, decimos que no nos vamos a levantar, pero Dios dice lo contrario. Y quiero terminar con esto, iglesia. Un salmo que usted conoce mucho, pero lo busqué en la traducción lenguaje, en la traducción lenguaje actual. Pero antes quiero que se ponga de pie. Todos ponga su Biblia ahí en el asiento y póngase de pie. Y esto es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Ojo, a partir de hoy. Usted no le va a creer las mentiras del diablo a través de personas. Usted no las va a creer. Si alguien viene y te dice, otra vez te voy a ver en ese vicio, usted le va a decir, tu abuela no me vas a ver, Dios me rescató, Dios me liberó, Dios cortó las cadenas. Entonces, iglesia, levante su mano derecha y usted va a comenzar a decirse palabras como estas: Dios cuida de mí, repítalo, Dios cuida de mí. Usted se va a levantar mañana cuando sienta desánimo, cuando sienta tristeza, cuando sienta que no puede. Usted va a decir, Dios cuida de mí. Cuando tenga miedo, cuando usted sienta miedo, cuando sienta que está solo, usted va a decir, Dios cuida de mí. Usted se lo va a decir, iglesia. Usted va a decir, Dios cuida de mí. Luis, ¿por qué tienes miedo si Dios cuida de ti? Usted va a comenzar a decirle cosas a su mente y esa mente las va a creer. Y esa mente se va a fortalecer, se va a afirmar en esos pensamientos y usted se va a sentir mejor. Hágame caso. 21 días, dicen los psicólogos, que usted haga cosas repetitivas y se te hace una costumbre. ¿Por qué no levantarse todos los días y comenzar a decirte cosas positivas en Dios? Usted podría decir, el Señor es mi proveedor. El Señor es mi proveedor. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted lo dice, iglesia. Y usted lo repite, iglesia. Y cuando usted comienza a decir estas cosas, usted siente liberación. Yo lo he hecho. He estado en momentos de aflicción y me he levantado, me he encerrado en mi cuarto y he caminado como un tonto sin mama por la acá y hablando la palabra, lo que dice la palabra. Usted dice eso, pero la palabra dice esto. Usted dice esto, diablo, pero la palabra dice esto. Dios dice de mí y Dios dice cosas buenas, iglesia. Y ojo, Dios, diga conmigo, Dios cuida de mí. Oiga lo que dijo el salmista, oiga lo que dice. Está en una traducción distinta, dice, tú, Dios mío, eres mi pastor. Ya sabe de cuál salmo vamos a hablar, ¿verdad? Salmo 23. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Oiga, contigo
nada me falta. Dígalo, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos. Y ojo lo que dice, para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas. Dígalo conmigo, me das nuevas fuerzas. Me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Oiga qué lindo esto. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tengo miedo de nada, porque tú eres mi pastor, siempre estás a mi lado, me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen los enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad, tu amor me acompañarán siempre mientras yo viva en esta tierra, y de que para siempre viviré donde tú vives. Y si usted lo cree, dale fuerte este aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, iglesia. Comience a hablar diferente. No tengo, pero voy a tener. No puedo, pero lo voy a poder. Dios está conmigo. Dios es mi ayudador. Él cuida de mí. Soy la niña de sus ojos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy perdonado. Dios me ama. Dios me ama. ¿Cuántos creen que Dios le ama? ¿Cuántos creen que Dios le ama? Repítaselo todos los días. Dios me ama. Así te ama el Señor. Así te ama el Señor. Es que yo sí soy un saco de tortas. No diga esas cosas. Diga, Dios es mi ayudador. Él es mi pastor. Él es mi buen pastor. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Y tenemos la canción. Quiero que vea la letra de esta canción. Se llama Tú dices de mí. Esto dice Dios de ti, iglesia. Pero yo podría pasar aquí 4 horas predicando, pero si no lo crees, el problema no está en mí, está en ti.